Buenas tardes, Día Político por TSI. Hasta esta hora, usted, amigo televidente, se ha dado cuenta de los testimonios de los testigos que están hablando en este juicio histórico contra el expresidente Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Hasta esta hora ha escuchado usted que ha habido soborno, según los testigos, que permitieron hacer fraudes electorales para ganar contiendas en el país en todos los niveles selectivos, nombres de expresidentes que aparentemente también recibieron dinero producto del narcotráfico. Es decir, se ha ventilado tantas cosas. Pero mire, esto me obliga a hacer el programa de hoy con dos invitados para traerlo a la situación doméstica, al país, el futuro que van a tener, principalmente el tripartidismo ahora, Partido Liberal Nacional y el Partido Libre, de frente a los próximos procesos electorales, cuando ya han sido mencionados líderes de estos partidos allá en Nueva York. Rápidamente presento a mis invitados. Don Alan Macoto, ¿cómo está usted? Gracias por la invitación. También saludo a don Eduardo Martel. Un gustazo, como siempre. Comienzo con usted, Eduardo. ¿Cómo interpreta todo esto? Mire, realmente esto es una tragedia para el país, para nuestra incipiente democracia, porque si bien es cierto, conocíamos lo que estaba sucediendo, porque esto se fue filtrando paulatinamente desde que inició el proceso de extradiciones, no dimensionábamos, francamente, no dimensionábamos. Óigame, yo le decía al inicio a Alan, ¿cómo íbamos a tener éxito en medio de esa maraña de delincuentes participando, financiados con millones de dólares, teniendo el control de las instituciones electorales? Eso pone sobre la mesa, Matute, qué vamos a hacer de ahora en adelante. Correcto. Porque eso todavía está ahí, es decir, el narcotráfico no ha desaparecido, no es que extraditaron a Juan Orlando y se fue, siguen los tentáculos y siguen insertos en las instituciones electorales y en los partidos políticos. Nosotros lo hemos vivido en el Partido Liberal. Nosotros tuvimos que enfrentarnos a ciertos sectores que tenían esos vínculos y que habían sido señalados y por eso recibimos lo que recibimos internamente. Pero eso, lo que está sucediendo hoy, nos debe de dar más fuerza. Si nosotros como pueblo seguimos apostando por estos mismos señores que han mencionado en Nueva York, no tenemos perdón de Dios. Apague y vámonos. Tenemos que reaccionar. Tenemos que apostar por nuevas opciones políticas, tenemos que renovar esa clase política, sacarla, expulsarlo y reencauzar el rumbo del país, porque si no, nos vamos a terminar de hundir. Y mire lo que dice usted, los tentáculos. Y usted me decía también en esta cámara, los tentáculos están en las instituciones que pueden manejar los procesos electorales en Honduras. En este momento estamos cosechando lo que se ha sembrado por años. Los tres partidos políticos tradicionales han formado parte de esto y van a seguir formando parte. Afuera de cámara me decía Eduardo eso. ¿Cómo vamos a salir adelante los buenos? No, y es que eso todavía sigue acá, exactamente como él lo está diciendo. Allá solo está la cabeza, pero esos tentáculos siguen acá. También usted, Ramón, me decía, Alan, va a haber una repercusión en el tema electoral en las próximas elecciones. ¿Y qué le dije yo? No va a pasar nada. Los tres partidos políticos siguen manejando el CNE. No han respetado nunca la elección, la voluntad de un pueblo. Entiendo también cuando dice Martel, esto es una oportunidad para esos nuevos líderes. Sí, pero dentro de estos partidos les va a tomar décadas limpiarlos, porque siguen estando con la corrupción a lo interno. Eso es complicado, eso no es de un día para otro. El pueblo hondureño puede ir a votar. Usted puede traer en este momento al presidente de Argentina, al presidente de El Salvador, que se agarren de la mano y que digan, y el 99% del pueblo hondureño puede ir a votar por ellos, y el CNE se va a encargar de que no ganen. Porque los tres partidos políticos tradicionales lo siguen manejando. Esto solo es el inicio del fin. El pueblo hondureño tiene que abrir los ojos y darse cuenta que los partidos tradicionales no son la salida para el futuro de Honduras. Bueno, ¿y cómo entonces hacer que las instituciones que están ya prestas a ser llamado al proceso electoral en septiembre, creo que va a ser muy importante para ver cuál es la reacción que va a tener el electorado nacional con todo esto que está pasando en Nueva York? Dos cosas. Primero, en función de la institucionalidad, Ramón, ¿qué está haciendo el Ministerio Público? ¿Qué más necesitamos? Es decir, ¿qué más necesitamos para que el Ministerio Público empiece a actuar de frente? Aquí se llevaron alcaldes, se llevaron diputados, se llevaron hermanos de presidentes, se llevaron a un expresidente y el Ministerio Público no hace nada, absolutamente nada. Siguen mencionando allá, aquí, a uno, a otro y no hacen nada. ¿Ni los interinos? No, ni los interinos que iniciaron con muy buen pie, tratando de dinamizar su acción, pero creo que el pecado original
que de alguna manera sigue vigente, que la forma de elección, que los están denunciando, si no se normaliza eso, muy difícilmente va a poder fortalecerse. Pero tienen que actuar, y la Corte Suprema, en lugar de estar discutiendo rotaciones, ¿por qué no empiezan a impartir sentencias, que es para lo que los tenemos ahí? Número 2, este CNE, dos cosas, este mismo CNE es el que ha manipulado elecciones, este mismo CNE es el que se robaron diputaciones, este mismo CNE es el que inhabilitó inconstitucionalmente a este servidor. Son los mismos que van a seguir administrando este proceso. Vamos a una elección de nuevas autoridades en septiembre. Correcto. ¿Cómo se van a elegir esas autoridades? O vamos a hacer como la Corte Suprema, que en las casas de los líderes políticos se elegían. Yo te doy estos dos, vos dame estos dos, apóyame aquí, apóyame allá. Eso es lo que no entienden los que mandan, Ramón. Y esto se puede salir de control. Vamos a un llamado de elecciones primarias en septiembre, pero en estas condiciones, yo soy el primero en decir, un momento, señor, no hay condiciones para participar libremente. Tenemos que buscar otros esquemas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer presión como pueblo. Para los que están metidos en ese Congreso Nacional, sientan la presión ciudadana. No vamos a tolerar más esta distribución como si fuera un pastel del Estado hondureño para seguir cometiendo fechorías. Y vamos a seguir viendo lo mismo, ¿cree usted, Alan, en los próximos procesos electorales, con una unidad de política limpia que ha dejado mucho que desear en su función de ser los transparentes, los garantes, los que garanticen la transparencia en el uso de los recursos para fondos de campaña política? Si las reglas siguen siendo las mismas, si los actores siguen siendo los mismos, los resultados van a ser los mismos. Le repito, no importa que el pueblo hondureño... He escuchado siempre cuando te dicen, no importa, una votación masiva, cualquier fraude lo aplasta. Es mentira. Tenemos las pruebas. Nosotros, como lo decía anteriormente Eduardo, porque él también fue víctima de esto, en el caso nuestro, las pruebas de los fraudes, de lo que sucedió con la elección de los diputados en las elecciones pasadas. Eso da asco, señores. Tenemos las pruebas. Se presentaron a un ministerio público donde no avanzó del escritorio de donde el tipo recibe la denuncia, con las pruebas. Claro, yo siempre aprovecho estos espacios para decirles, la Embajada Americana sí nos pidió las pruebas. A eso sí les tienen miedo y me alegra. Y se los digo, en algún momento la justicia va a llegar donde ustedes. Porque si viviésemos en un país donde se respetaran las leyes, los concejales de ese CNE que han participado en elecciones anteriores estuviesen presos. Porque son altamente corruptos y tenemos las pruebas. Si vamos al juego, tiene que ser limpio. Y no importa, usted vote por Libertad y Refundación si considera que ellos son la salida para Honduras. Pero eso sí, el que vote por Eduardo, que se lo respeten. El que vote por Alan, que se lo respeten. Eso es lo que nosotros queremos. Ir a elecciones limpias y vamos a presionar para eso. Primera pausa. Ya regreso en Día Político por TSI. Si se están mencionando y se puede continuar mencionando nombres de líderes del tripartidismo en Nueva York, entonces, ante los ojos del electorado, ¿qué le puede venir a Honduras? Un deseo de cambio, un ánimo de cambio, una expectativa de cambio, un deseo de que esto no vuelva a suceder. Porque yo escucho ahora muchas veces deslegitimando lo que allá se está mencionando. Y yo quiero decir algo. Que los gringos actúan cuando quieren, eso es una verdad. Que pueden tener la información de que alguien es delincuente y no hacen absolutamente nada, eso es otra verdad. Pero que lo que ahí se está diciendo es verdad y se puede constatar, eso no se puede poner en duda. Mire, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no va a cometer la irresponsabilidad de ir a presentar pruebas en el juicio de un ex jefe de Estado que no tengan el sustento, que no tengan el soporte. Cuando ahí sale algo... Señores, pongan las barbas en remojo. No quieran descalificar lo que antes se ansiaba, se aplaudía y se vitoreaba. Entonces, ¿qué es lo que se viene aquí? No podemos perder este envión. De verdad, usted ve lo que decíamos, Ramón, la gente está atenta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A quién van a mencionar? ¿Cuál es el siguiente político que sale? ¿Cuál es el siguiente empresario? No lo veamos esto como una novela, ciudadanos, pueblo hondureño, sino como la gran oportunidad de hacer barrida y de empezar con una nueva generación a construir este país. Ya lo están haciendo otras naciones, lo está haciendo El Salvador, ahí se quebró el sistema de partidos, en México se quebró el sistema de partidos con los delincuentes que gobernaban. Eso es lo que tenemos que aprovechar nosotros. Si esto lo dejamos pasar como algo anecdótico, que lo vamos a hablar en las tertulias con un trago y riéndonos y divirtiéndonos y contando detalles, señores, no sacamos ningún provecho de lo que nos están poniendo en bandeja de plata los norteamericanos. Porque mientras no resolvamos el tema de la impartición de justicia aquí, yo voy a seguir aplaudiendo la justicia norteamericana.
Y eso no es intervencionismo. No, señor. Cuando somos incapaces, cuando no tenemos los elementos para castigar internamente, bienvenido a la justicia norteamericana. Cuando no puedes poner orden en tu casa, necesitas que el gobierno de los Estados Unidos nos apoye. Y es cierto lo que dice Eduardo, lo vamos a seguir aplaudiendo. Y esto no es alegrarnos o desearle el mal a alguien. Yo lo que le deseo es que la justicia lo alcance. Eso es lo que nosotros queremos. El pueblo hondureño quiere verlos presos, empresarios corruptos, políticos corruptos. No los queremos andar viendo en la calle como grandes empresarios, como grandes políticos y esperando que el pueblo les aplauda. No, señores, despertemos. Los 3 partidos políticos tradicionales no son la salida para Honduras. Eso queda más que claro. Y yo entiendo muy bien a Eduardo, su corazón liberal. Yo vengo también de ese liberalismo. Yo era un niño, yo miraba ahí todo. Pero gracias a Dios logré superar eso. Logré cortar eso de los partidos políticos. Y por eso estamos trabajando en un proyecto completamente nuevo, donde estás cordialmente invitado para que no te estés desgastando dentro de ese partido, que no vas a poder avanzar. Porque allá solo está el líder, los tentáculos siguen en los partidos políticos tradicionales, hermano, y esa es una realidad. Tenemos que tenerlo claro. Y a propósito de lo que dice Alan, yo conozco lo que está sucediendo en el Partido Liberal, yo lo sé, lo hemos hablado aquí, hemos venido a exponer lo que ha sucedido, las vendetas políticas, las negociaciones. Había diputados que cuando nosotros estábamos en el Central Ejecutivo nos decían, aquí no manden línea del Central Ejecutivo porque mi jefe se llama Juan Orlando Hernández Alvarado. Óigame, ¿cómo puede lidiar con eso? Y después decían que éramos nosotros los del Central, los intolerantes. ¿Quién decía eso? Diputados del Partido Liberal. Partido Liberal. De aquellos famosos 15 que siempre levantaban la mano cuando Juan Orlando proponía algo. Hombre, mencióneme algunos nombres de esos diputados. No sé si usted ya los conoce. ¿Quiénes son? No, hombre. Mencióneselo a mi auditorio de día. Son muchos de los que estuvieron ninguno estuvo en el movimiento de Luis Zelaya. ¿Y todavía están ahí en el Congreso? Ahí están algunos. Otros ya salieron. ¿Esos diputados liberales llegaban al Central Ejecutivo, dice usted? No, ni llegaban. No, cuando le mandábamos una nota o así, mira, Martel, aquí dejen de mandar esas líneas porque nuestro jefe se llama Juan Orlando Hernández. Yo lo sé, Alan. Esa es la realidad. Presidentes de partidos señalados o con un pasado oscuro, presidentes de partido huyendo porque son perseguidos por la justicia por los actos que cometieron. Así no se puede sacar un país. Pero yo insisto, y lo tengo claro, Alan, si en el Partido Liberal la situación sigue así, si siguen controlando el CNE para sus intereses mezquinos, tendremos que buscar alternativas porque aquí se trata de Honduras, de sacar adelante este país. Respondiendo a lo que estás diciendo, y qué bien que lo decís, porque el pueblo hondureño tiene que entender, el Partido Liberal se prestó para esto. Libertad y Refundación se prestó para esto. Partido Nacional era el director de la orquesta. Esa es una realidad. Entonces, no perdas tu tiempo ahí, hermano. Te va a tocar, tenés que esperar que mueran como 20 líderes del Partido Nacional para que entren esas nuevas generaciones. No hay que perder el tiempo en eso. Y hay gente que dice, Alan, ¿y por qué no apoyas el BOC? Diosito lindo, ¿cómo vamos a ir a apoyar el BOC donde vemos a estos nacionalistas que le han hecho tanto daño al pueblo hondureño decir que ellos son la salida? Por favor, no tenemos que ser grandes científicos para darnos cuenta que son lo mismo. Ahora yo les pregunto a ambos, antes de irme a la segunda pausa, ¿ustedes ven ya una reagrupación del tripartidismo en Honduras en vista a los intereses particulares de sus líderes por lo que puede venir después de Nueva York? Usted sabe que lo que más une es el miedo. Cuando usted tiene miedo se une, aunque haya tenido diferencias con quien sea. Y esto va a reagrupar a los sectores delincuentes de los partidos políticos. Yo con Alan en eso quizás quiero diferenciar porque no todo Libre tiene la culpa de lo que ha sucedido, no todo el Partido Nacional, no todo el Partido Liberal, pero efectivamente su cúpula, que es la que toma las decisiones, tiene estas implicaciones. Pero claro que va a haber una reagrupación. ¿Y sabe cuál va a ser la primera reagrupación que vamos a ver? Trascendental, la elección del CNE. Escúchelo bien cuando se lo estoy diciendo. Dentro de 6 meses se tiene que elegir al Consejo Nacional Electoral. Ahí, y me están diciendo que van a haber muchos reelectos de los que están, que se quedan. Se quedan, particularmente la representante del Partido Liberal me han dicho que se queda. Ya está pactado. Está negociado. Cuando usted ve eso, cuando usted ve esa situación, dice, bueno, ¿y entonces en qué estamos? ¿Qué estamos? La misma perra nada más que revolcada. No cambiamos nada. Entonces volvemos a gastar 2.000 millones de Lempira, 2.500, mejor déselo a la gente. Lo que usted me está diciendo, yo respeto su fuente, ¿va? No, es una fuente. Yo respeto su fuente. Pero lo que me está diciendo Eduardo Martel acá es algo que hay que ponerle atención. Me está diciendo que la doctora Ana Paola Hall se queda. Sí, se queda.
Ahí está, lo digo hoy. Dentro de 6 meses lo veremos. Ya está concertado. Al día de hoy sí. Si presionamos, Julio si Navarro. negociamos, creo que se queda también Julio Navarro. Partido Nacional no estoy seguro, pero Julio Navarro, recordemos que fue a cubrir la vacante que dejó Rixi. ¿Con qué intereses pueden quedar estos representantes de estos partidos políticos en el CNE? Para que se siga haciendo lo mismo de siempre, para que siga engañando al pueblo hondureño diciendo que vienen reformas electorales que no las van a ver, para que digan de que van a contratar tecnología fuera de tiempo. Después dicen de que la tecnología no funcionó. ¿Por qué no empiezan a hacerlo en este momento? ¿Por qué no contratan en este momento la tecnología para tener unas elecciones limpias? De nada va a servir eso. Y vemos cómo se vienen repitiendo las mismas prácticas. El Juan Orlando Hernández de aquel entonces quería que Matamoros Watson siguiera y lo consiguió. Y con lo que está diciendo Martel, es lo mismo. El pueblo hondureño abra sus ojos. Esta clase política tradicional va a seguir haciéndole daño al pueblo hondureño. Andan atrás de sus intereses. Y como lo decía también Eduardo, el miedo hace que los que se vuelan maceta de manera pública se agarren de las manos, empiecen a temblar, pero ese mismo miedo les permite reagruparse y los 3 partidos políticos tradicionales ya lo van a empezar a hacer. Segunda pausa, ya regreso en Día Político por TSI. Sí, continúo aquí en Día Político por TSI, pero yo les consulto, una reagrupación para eliminar algunas leyes, algunos decretos, para eliminar algunas figuras que pueda poner en peligro algunos líderes políticos de los partidos. ¿Y por qué no la extradición también? Bueno, ya usted ya me contestó. Es que usted me quitó la palabra usted de mi solo boca. nos indica el camino, pero ya está allí. ¿Usted cree que pretenden quitarle la figura de la extradición? Que no lo descarte, no descarte nada. Acuérdese cuál fue la primera declaración de esta nueva corte. Tenían como una semana de estar. Vamos a establecer un reglamento para regular la extradición. ¿A cuenta de qué? Si es lo único que ha funcionado en la corte. Es lo único. Dígame qué hondureño que se ha ido ha sido declarado inocente. Ninguno. Entonces, eso funciona bien, no lo toque, no lo quiera mancillar porque eso lo va a arruinar. Pero eso me llamó poderosamente la atención. Hoy, con toda esta salpicadera que está ocurriendo, no descartemos que puedan haber reformas de la ley de extradición para echarla atrás o también reformas de carácter electoral para seguir garantizando su pervivencia dentro de las instituciones, dentro del Congreso, dentro del Ejecutivo, para tener el control del país. Pero esto no lo detiene nadie. Ramón, escucha lo que le digo. Yo soy muy optimista. Esto ha iniciado un cambio que nos puede demorar más o menos, pero esto ya no lo para nadie. Cuando usted ya empieza a ver allá esos nombres, estos van a ir cayendo. De ese pedestal donde han estado, se van a terminar cayendo porque aquí lograron controlar entre todos la imagen, pero allá está saliendo a la luz la verdad. Hola. Le tienen miedo a la justicia norteamericana. Esa es una realidad. Mientras nosotros no tengamos un ministerio público competente, una Corte Suprema de Justicia competente, este circo va a seguir. Ellos necesitan ponerse de acuerdo, siempre se han puesto de acuerdo. O sea, ¿cómo es posible que para las elecciones pasadas encontrabas altos dirigentes del Partido Nacional decirte, nosotros somos hombres de números, nosotros sabemos que vamos a salir con 44 diputados en ese Congreso Nacional? Como que tenía una bolita mágica o el tipo era un científico. Pero no mentían, eran Claro, personas de número. Así es, de número, ya se habían puesto de acuerdo para eso. Entonces, el pueblo hondureño tiene que entender que esta clase política le debe demasiado. No son la salida. Por eso estamos trabajando nosotros, en lo personal, en un proyecto completamente nuevo. Y me encanta que una frase que utilizó Eduardo donde dice, se necesitan nuevas generaciones. Así es. Nuestro partido se llama Partido Nuevas Generaciones. Y no necesariamente tienen que ser políticos. Y es que más bien muchas personas que se nos acercan son personas que quieren y siempre han querido participar en política, pero no se miran en ninguno de los partidos políticos tradicionales. Necesitamos ese relevo generacional porque tiene que llegar ese equipo competente a agarrar las riendas del país, darle un timonazo al futuro, porque en este momento, por donde vamos, no es el correcto. Y lo decía Eduardo anteriormente, esto ya inició. Tenemos que presionar para que esto no pare. El pueblo hondureño tiene que estar atento, presione a esa clase política para que hagan el mejor trabajo. Todavía les queda 2 años. Pueden tomar buenas decisiones. Lo veo complicado. Pero no dejemos de soñar que algún día van a llegar mejores líderes a manejar las riendas del país. Dice que hay una en la cuenta X de don Edmundo Orellana Mercado.
Es liberal, ¿verdad? Sí. Siempre he dicho que es Me lo liberal. encontré el otro día y me dijo, dicen que nos quieren expulsar del partido. Del partido. Bueno, sería un honor bajo estas circunstancias que nos expulsen. Ahí lo compartía a Juan en producción. Dice el abogado del Mundo Orellana, no son los mencionados por los narcos en el juicio de Nueva York quienes deben preocuparse, sino los que están bajo investigación por los gringos en asuntos de narcotráfico. Estos, tarde o temprano, estarán ocupando el banquillo que hoy ocupa Job. Sí, es que yo le digo algo. Esto no acaba con el veredicto sobre Juan Orlando Hernández. Esto va a continuar. Esto va a generar un tsunami político en el país y vamos a ver en las siguientes semanas y meses nuevas investigaciones, nuevas solicitudes de extradición. Por eso le digo, nosotros tenemos que defender la extradición en tanto y cuanto aquí en este país no se fortalezcan los sistemas de aplicación de justicia, porque esa es la única forma de ir depurando, medio depurando lo contaminado del ambiente político. Y lo que dice Mundo Orellana es cierto, ahí va a ser desfile. Hoy están preocupados mucho, porque no esperábamos, se lo digo francamente, yo no esperaba que en 2 días lleváramos eso. Pero permítame, no es que difiera, ¿va? Yo respeto el punto de vista de cada quien. Póngamelo por favor nuevamente el X, el mensaje X. No son los mencionados por los narcos en el juicio de Nueva York quienes deben preocuparse. No, hombre, ¿cómo no se van a preocupar? Si se menciona también que recibieron millones y millones de lempiras y de dólares en las campañas políticas. Para mí son los mismos que están bajo investigación. Los mencionados allá por los narcos son los mismos que están bajo investigación. Yo no creo que haya una dualidad, yo creo que son los mismos. No hay diferencia, Ramón. Bueno, Tienen que estar preocupados los políticos corruptos. Todos deberían de estar preocupados, todos. Porque tarde o temprano la justicia norteamericana les va a llegar, siempre y cuando, como lo decía Eduardo antes y también lo decía usted, Ramón, el Congreso haga su mejor papel, que es ahí donde yo lo veo complicado. Pero le voy a agregar algo a lo que dice. Luis Redondo dijo el año pasado que Savillón les había mostrado una lista de solicitudes de extradición, que eran cercanas a las 40, y que ahí él había visto entre 4 y 5 diputados actuales. Eso lo ratificó Salvador Narrala. Óigame, ¿cómo es posible que sigan discutiendo temas de país 4 o 5 diputados solicitados en extradición? No lo digo yo, lo dijo Luis Redondo. Y hablan de varios partidos. Y habla de varios partidos. Bueno. Pero ahí hay complicidad. Es posible que no se haya dado el paso de decir, bueno, este fue solicitado, proceda. No, la Fiscalía también ya debería de actuar, hombre. No. Tanto que se habla del interinato de los fiscales. Complicidad absoluta. Bueno, entonces debería de actuar ya la Fiscalía, pedir estas investigaciones, pedir conocer estas órdenes de extradición y ver si todavía existe el interés de la justicia estadounidense por esto que han pedido por extradición. Esas son las cosas que hay que investigar. Gracias, don Alan Macoto. Gracias a usted. Gracias, hermano. don Eduardo Martel. Ha sido un placer. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.